La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a La historia sin fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy a ustedes, a todos y cada uno de los amantes de la historia, una calurosa bienvenida. Bueno, en medio de este calor infernal, pero sí, igual calurosa bienvenida a nuestro programa. Les mando un gran saludo a través de las señales de la radio de Arica Punta Arenas, a través de nuestras señales de streaming en la Metro FM y en la metrofm.cl y también a través de la Metro TV. A los que nos están escuchando ahora, en cualquier momento ahí en Spotify, también un gran abrazo. Y por cierto, a los que nos están viendo a través del canal 194 de Zapping, bienvenidos a su programa. Antes de partir, hoy día es 26 de enero y quiero darle un caluroso saludo de cumpleaños a mi hermana Gabriela, que está de cumpleaños. Mi hermana chica, pero que ya está grande y cumplió, va a cumplir 30, no, cumplió 29 ahora, pero va a cumplir 30 el próximo año, así que muajajajaja, se viene el cambio de folio. Ya, no, feliz cumpleaños, Gaby, te pasaste. Un gran abrazo para ti. Oye, hoy día les tengo un capítulo sobre algo que acá en Chile desconocemos mucho, y que sabemos como un poco así como oblicuo. Vamos a hablar de uno de los conflictos más sangrientos de la historia americana. En proporción, uno de los quizá más sangrientos de la historia del mundo. Y que ocurrió aquí, entre comillas, a la vuelta de la esquina. Hoy día les quiero hablar de la Guerra de la Triple Alianza. Es el conflicto que enfrentó a Paraguay contra Uruguay, Brasil y Argentina. O sea, una pelea desigual por donde se le vea. Y que por lo demás, quizá por lo que se le conoce en Chile, es precisamente por la masacre de la población paraguaya que implicó precisamente esta guerra que duró 5 años y que fue terrible, terrible. Así que acompáñenme porque hoy día vamos a conocer un poco más sobre la Guerra de la Triple Alianza, este conflicto que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay al mismo tiempo, ¿no?, que tuvo implicancias a nivel continental importantes. No se olviden que para 1865 nosotros estábamos en guerra con España, Perú y Chile, y países como Argentina, Brasil y Uruguay se restan precisamente frente a la agresión española, principalmente porque estaban peleando su guerra contra Paraguay. Así es que afírmense y vamos a ver uno de los conflictos más terribles en la historia americana, acá en La historia sin fin. A ver, la Guerra de la Triple Alianza era algo que se venía incubando de hacía tiempo. Si bien va a haber un chispazo inicial y específico que da origen a la guerra, el asunto es que esto venía de hacía mucho antes. Desde la época colonial, Portugal y España habían firmado distintos tratados que establecían en el fondo fronteras dentro del territorio de América del Sur. No sé si ustedes vieron la película La Misión, que es una obra de ficción, pero está basado precisamente en esa lógica de los tratados que en el fondo decían, bueno, de ahora en adelante esta parte es española y esta parte portuguesa, bueno, y que tiene toda ¿cómo se llama? Una seguidilla de sucesos, ¿no es cierto?, que van a llevar a una conflagración en la película de Roland Joffé con Jeremy Irons y Robert De Niro. Actúa un jovencísimo Liam Neeson también en La Misión, se los recomiendo, es peliculaza. Bueno, efectivamente, ese trasvasije, ¿no es cierto?, de tratados y cambios fronterizos va a generar un problema eventualmente respecto a por dónde debía pasar la línea que dividía un territorio del otro. Es un lugar lleno de ríos, donde las distancias son enormes, y tras las independencias americanas, ya sea de Brasil, de parte de Portugal en 1822, en el caso de Paraguay en 1814, y en el caso de Uruguay, pero que en el fondo lo de Uruguay es un proceso un poco más largo, y ni hablar Argentina a partir de julio de 1816, hay que decirlo, los nuevos estados americanos van a heredar todas las disputas que existían de los antiguos imperios coloniales,
precisamente porque sus diferendos estaban mal resueltos, no estaban resueltos, o habían territorios que eran prácticamente desconocidos, que en el papel estaban dentro de una frontera, pero que en realidad, producto de su desconocimiento, su poca población, en fin, o donde habían comunidades indígenas que no se reconocían súbditas de ningún monarca, ni menos de una república. Bueno, por cierto que va a generar o va a ser un caldo de cultivo ideal para un conflicto. Es en este escenario, efectivamente, que Paraguay y Brasil, de hecho, arrastraban un problema persistente, que era cuál era el río que demarcaba la frontera entre ambos países. Habían dos ríos, el río Branco y el río Apa, ¿no?, que eran donde estaba el diferendo, y evidentemente esto significa tener más o menos territorio, y la ambigüedad respecto a la frontera por donde corría y las fricciones se fueron acumulando, además de incluir a otros países. Por ejemplo, otro país que tenía diferendos limítrofes con el Paraguay va a ser Argentina, fundamentalmente porque tenía territorios disputados con Paraguay en lo que hoy día es la provincia de Misiones, e incluso en el Gran Chaco, y también la cuenca del Río de la Plata, con todos los ríos y puertos que habían, que son ríos navegables, ¿no? También eran un tablero estratégico para el comercio y para el dominio militar en la región. Paraguay era quien controlaba buena parte de los afluentes del Río de la Plata, con ríos que también eran fluviales. Y sí, ustedes me dirán, bueno, Paraguay era un país mediterráneo. Técnicamente lo era, pero a través de los ríos precisamente podía llegar al océano, así que tenían una marina mercante más o menos poderosa. Pero tenían que pasar por territorio argentino, y evidentemente que a los paraguayos eso les parecía inconveniente. Por cierto que toda la discusión limítrofe se va a extender por décadas, y el asunto es que tanto Brasil como Argentina se veían como las potencias hegemónicas que miraban al Atlántico y consideraban que, bueno, los países que eran limítrofes de ellos en esa zona y hacia el centro del continente dependían fundamentalmente de la voluntad de esos países. Y por eso también buscaban orientar los destinos, ¿ya?, de los países más pequeños. Y el mejor caso de esto va a ser efectivamente Uruguay. Uruguay, que uno los ve a los uruguayos con las tareas bien hechas, nota 7 promedio 7 y todo muy bien. En el siglo XIX era un país particularmente inestable, habían dos grandes facciones que se peleaban el poder, estaban los blancos y los colorados, ¿ya?, que en el fondo vendrían a ser, en resumidas cuentas, conservadores en el caso de los colorados y los liberales desde el punto de vista de los blancos, que efectivamente, como les decía, se disputaban el poder en Uruguay. Paraguay veía como, de lejos eso sí, cualquier ocupación o control del territorio del Uruguay alteraba al conocimiento y a las instancias del Paraguay el equilibrio que garantizaba su salida al mar. Porque no hay que olvidar que Uruguay también es ribereño del Río de la Plata, y por lo tanto, si los paraguayos tenían que sacar sus productos, esos productos salían a través de los ríos afluentes al Río de la Plata, por el Río de la Plata, pasando por aguas territoriales argentinas o incluso también uruguayas. Paraguay era gobernado por un general, ¿no es cierto?, llamado Francisco Solano López. Solano López había heredado la presidencia de su padre, Carlos Antonio López, y en el fondo era una dinastía que venía gobernando el Paraguay desde la década de 1840. Y López se había preocupado precisamente de fortalecer el aparato militar en Paraguay, que Paraguay tuviera la mejor flota fluvial, que tuviera también un ejército bien apertrechado, con armamento moderno, y lo hacía en base al temor que le provocaban, justo temor que le provocaba tanto Brasil como Argentina. Sus vecinos, de hecho, los vecinos de Paraguay eran considerablemente más grandes en territorio y también en cuanto a recursos y, por cierto, en cuanto a población. Y como habían conflictos limítrofes, habían conflictos también por los impuestos que cobraba Argentina o que incluso podía cobrar Brasil por el paso por sus ríos propiamente tal. Bueno, todo eso ponía en alarma al gobierno de Francisco Solano López. Era una cuenca donde todo se movía por los ríos, y quien controlara la circulación de los ríos controlaba la riqueza que pasaba por ahí. El chispazo
que va a producir la guerra, el chispazo que es el detonante, pero las tensiones, como ustedes saben, venían de mucho antes, va a ocurrir hacia el año 1863. Venancio Flores, que era el líder de los Colorados, con apoyos externos, inició una insurrección que en el fondo derivó en una guerra civil contra el gobierno blanco que era sostenido en el fondo por los brasileños, ¿ya? De hecho, Brasil ya había intervenido en Uruguay en otras ocasiones y de hecho presionó y decidió actuar derechamente con fuerza en 1864 poniendo tropas dentro de Uruguay. Paraguay, de hecho, protesta formalmente ante la Corte Imperial brasileña, consideraba que la ocupación brasileña en Uruguay atentaba contra el equilibrio regional, y ni hablar de la soberanía de un estado que era amigo de Brasil, perdón, y de Uruguay. Y Brasil en el fondo dijo, ya cállate. En el fondo fue eso, usted es un país muy chico, no tiene estatura para hablarme. Los brasileños no cedieron, intentaron en el fondo mantener su protectorado sobre Uruguay, y cuando el conflicto se encaminaba a cerrarse a favor de la influencia brasileña, la crisis se terminó trasladando al Paraguay en el fondo. En noviembre de 1864 ocurrió un episodio que marcó el punto de no retorno entre Brasil y Paraguay, porque el gobierno paraguayo captura un vapor brasileño que se llamaba el Marqués de Olinda en el río Paraguay, y arriba del buque venían autoridades brasileñas. Poco después Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Brasil y para todos los efectos la guerra estaba al borde de comenzar. Al iniciarse el conflicto, de hecho, Paraguay parecía contar con una fuerza considerable, tenía decenas de miles de hombres en armas, artillería, vapores fuertes, fuertes tanto al interior de su territorio como en las riberas de sus ríos, pero esta apariencia de fortaleza que implicaba dominar el curso del río Paraguay, habían fragilidades que estaban escondidas. Por ejemplo, que el armamento que tenía Paraguay, que supuestamente había sido comprado de primera mano, en realidad era de mala calidad o era derechamente anticuado. Que las líneas de abastecimiento al interior del Paraguay eran extremadamente débiles, que había escasez de municiones, que habían carencias sanitarias y aquí hay un tema, que Francisco Solano López no confiaba en sus generales y por lo tanto tenía concentrado el mando del ejército paraguayo en torno a su figura. Y en realidad López no tenía experiencia en batalla, sus generales eran personas que se habían curtido, ¿no? Y que sabían del oficio de la guerra, pero efectivamente estos fueron algunos de los elementos que llevaron a la guerra. ¿Cómo se inicia la guerra? Bueno, fundamentalmente en diciembre de 1864 Paraguay no encontró nada mejor que invadir el Mato Grosso brasileño. Golpeó fortificaciones, ocupó ciudades y efectivamente le generó un problema importante al gobierno brasileño. El avance, eso sí, se detuvo, ¿no es cierto?, en la zona de Cuiabá, y eventualmente terminó desorganizando una provincia extensa y también difícil de defender, y Brasil se vio vulnerable frente a un país enano que lo tenía incrustado en su frontera occidental, y que efectivamente le estaba haciendo la vida imposible. En 1865, de hecho, ya cruzando el año, la guerra se terminó ampliando producto de dos decisiones que transformaron el conflicto para siempre. En primer lugar, Paraguay no encontró nada mejor que, además de invadir Brasil, decidió invadir Argentina, ocupando parte de la provincia de Corrientes. Y eso le permitía a Solano López y sus tropas tener un puente de tierra que les permitía atacar el sur brasileño. Ahora, ¿qué tenían que ver los argentinos en esto? Nada, los argentinos no habían ni siquiera demostrado ningún tipo de hostilidad hacia el Paraguay.
en el fondo el Paraguay, el país hostil respecto a Argentina. Con Brasil tenían todas las razones para atacarlo, pero Argentina no tenían arte ni parte en esto. Y eventualmente Solano López les había pedido permiso originalmente al gobierno argentino para cruzar su territorio, pero esto le habría llevado al gobierno de Bartolomé Mitre, que era el presidente de Argentina, a enfrentarse directamente con Brasil. Así que en pos de la paz, Mitre le dice a los paraguayos no. Pero como Mitre no los dejó pasar, entonces Paraguay no encontró nada mejor que pelear una guerra en dos frentes con dos de los países más grandes del continente del subcontinente en América del Sur, y que en el fondo eran mucho más grandes y estaban mejor armados. Bueno, finalmente esto llevó a que Paraguay le declarara, como les decía, la guerra a Argentina, y con esto Brasil y Argentina ya tenían formalizada una alianza. Y eventualmente se va a integrar Uruguay, que ni siquiera tenía frontera con Paraguay, que tenían que andar haciendo los uruguayos. Pero bueno, ahora, esto era una guerra de coalición y Paraguay tenía que enfrentarla solo con estados poderosos, como les decía, como Argentina y como Brasil. En junio de 1865 se da la batalla naval del Riachuelo, que en el fondo llevó a que la flota brasileña, la flota fluvial brasileña, destruyera la capacidad naval paraguaya efectiva y aseguró el control del sistema de ríos, ¿ya? Lo que va a convertir al resto de la guerra de la Triple Alianza en una guerra de desgaste que va a durar hasta 1870. Era una región que no tenía carreteras, por lo tanto, en el fondo todo se trasladaba por río, y que Brasil ahora mandase en los cursos fluviales implicaba que Paraguay estaba totalmente cercado y cercenado del mundo exterior. Pero eso llevó a que, en primer lugar, cambiara el escenario de la guerra. Lo que era una guerra ofensiva paraguaya y que era expansiva comenzó lentamente a convertirse en una defensa desesperada, primero porque a los paraguayos se les estaba acabando la comida, luego las municiones y finalmente el tiempo. En abril de 1866 los aliados lograron entrar a territorio paraguayo. Francisco Solano López respondió con contraataques, ¿no?, contra los brasileños y contra los argentinos. Y quizá el momento más brutal de todo esto va a ser la batalla de Tuyutí en mayo de 1866. Es una de las batallas más sangrientas en la historia de América Latina, donde hubo miles de muertos por hora. Por hora. Y a pesar de que esto parecía ser una señal de que la guerra iba a ser más breve de lo que se esperaba, no se olviden, la guerra continuó hasta 1870. En septiembre, de hecho, de 1866, hubo una derrota devastadora en Curupaytí contra los aliados. Los paraguayos tomaron la iniciativa y con un asalto frontal, de hecho, frente a la defensa de los brasileños y argentinos, terminaron ganando la batalla. Y de hecho eso terminó paralizando el frente, porque los argentinos y los brasileños no sabían que les había pegado, y más encima pensaban que los paraguayos estaban derrotados, y no era así, seguían peleando. Y efectivamente la guerra se empezó a teñir los ríos paraguayos con la sangre. Una de las grandes batallas sangrientas que se van a pelear durante esta guerra es Humaitá, y de hecho hasta el día de hoy los paraguayos recuerdan las ruinas jesuitas de Humaitá, donde los paraguayos se parapetaron para pelear contra los brasileños y los argentinos. Era una fortaleza clave, ¿ya? Pero para las tropas aliadas era necesario tomar precisamente esa fortaleza. Ahí fue donde emergió una figura fundamental en la guerra, el Luis Álvares de Lima de Silva, más conocido como el Duque de Caxias, ¿no?, comandante de las tropas brasileñas durante la guerra. Y de hecho el enfoque del Duque de Caxias fue metódico, porque primero buscaba reorganizar las tropas, mejorar su armamento, elevar los estándares sanitarios para que la gente no se muriera de malaria, pero por otro lado tener buenas líneas de abastecimiento y logística que permitieran que el ejército brasileño se moviera rápido. El Duque de Caxias apostó por rodear y eventualmente asfixiar al ejército paraguayo. Y de hecho la estrategia del Duque efectivamente se mezcló con movimientos terrestres y movimientos fluviales. Y para 1868 empezó a dar frutos lentamente, porque en julio de 1868 cayó Humaitá, y esa derrota no fue solamente militar, que lo fue, sino que también fue una derrota psicológica para el gobierno paraguayo.
el Paraguay había perdido su principal fortaleza y quedaba expuesto el camino hacia Asunción del Paraguay para que la tomaran las tropas aliadas. Para tratar de impedir que las tropas de la Triple Alianza avanzaran, los paraguayos empezaron a construir fortificaciones, trincheras, en fin, en camino hacia Asunción. Pero el duque Caixías lo que hizo fue flanquear las trincheras, precisamente saliéndose de los caminos principales, lo que implicaba atravesar zonas bien difíciles, algunas veces sin camino, pero eventualmente le terminó resultando, porque esto le permitió eventualmente al duque Caixías golpear a los paraguayos en la retaguardia, y para diciembre de 1868 hubo distintas victorias que terminaron quebrando los últimos grandes núcleos de resistencia paraguayo. Asunción cayó el 1 de enero de 1869. La capital paraguaya, que había sido castigada durante la guerra, en el fondo, y que donde los brasileños y los argentinos no encontraron nada mejor que incendiar parte de la ciudad, se encontraba bajo ocupación. Y en medio de este vacío político, porque Francisco Solano López logró arrancar de Asunción, se instaló un gobierno provisional que estaba profundamente condicionado por la presencia de los brasileños, los argentinos y los uruguayos. En el fondo era un gobierno títere, pero López seguía peleando y la guerra no había terminado. El tema es que Paraguay estaba siendo devastado. Hubo dos grandes campañas, la de las cordilleras, que se llama, y la de Cerro Corá, que en el fondo es el nombre de la última gran batalla que se va a pelear durante la guerra. Si bien la capital, la caída de la capital implicaría en otros escenarios el fin de la guerra, los paraguayos siguieron peleando y López estaba irreductible en su intención de enfrentarse a los brasileños y también a los argentinos y a los uruguayos. Empezó la guerra de guerrillas, empezó la guerra pequeña para ir hostigando a las tropas aliadas. Y esto terminó en una fase de persecución contra las tropas paraguayas y cualquiera persona que fuera aliado de ellas. Solano López estaba quedando además sin soldados, al punto de que empezó a reclutar niños. Habían personas, varones que eran viejos y que no podían tomar las armas, las mujeres, impensado en esa época que también participaran del ejército, pero llegamos al punto de que a Solano López lo único que le iban quedando eran niños para poder pelear. El desenlace final de la guerra ocurrió el 1 de marzo de 1870, la famosa batalla de Cerro Corá, donde finalmente Solano López, que ya estaba herido, termina siendo asesinado por un soldado brasileño porque se había rechazado a rendir y murió peleando, murió en combate. Su muerte eventualmente termina la guerra, pero las heridas dentro de la sociedad paraguaya van a ser brutales. Primero, dependiendo del libro que ustedes lean, la cantidad de muertos que tuvo la guerra equivale entre el 50 al 70% de la población paraguaya. Brutal. Y de esa población, voy a quedar con el estimado conservador, que hayan muerto la mitad de los hombres, ¿ya? Que haya muerto el 50% de la población paraguaya, ¿ya? Y ese 50% de la población paraguaya eran varones. Los únicos hombres que quedaban vivos eran los niños y un grupo de gente muy anciana. Ustedes pueden calcular ya la crisis demográfica que se viene en ciernes. Bueno, por eso Paraguay permitió la poligamia durante un tiempo, precisamente para recuperar los números de su población diezmada. La guerra además fue letal no solamente por las batallas, hubo hambre, enfermedades, fue una cuestión terrible. Y de hecho, cuando los hombres estaban peleando, quienes mandaban en las ciudades, ¿no?, eran las mujeres. Ellas eran, en el fondo, las que administraban el país mientras los hombres estaban peleando en batalla. A ese nivel llegó el tema de la movilización paraguaya, que se transformó en una guerra de sobrevivencia. Eventualmente también, como les decía, las estimaciones respecto al resultado de la población y a lo que pasó con la población llevó a un desequilibrio marcado entre hombres y mujeres que recién el Paraguay se recuperó hacia la década de los 70. ¿Eh? Y desde el punto de vista económico, Paraguay, bueno,
económico y geográfico, Paraguay se le cercenaron territorios que los consideraba propios y que eventualmente terminaron en manos argentinas o brasileñas. Hubo que pagar reparaciones, que empobreció profundamente al Paraguay, que además Paraguay, el principal producto que exportaba era yerba mate, y después de la guerra ustedes podrán comprender que el cultivo de la yerba mate se fue al suelo, lo que también elevó los precios, pero permitió que los argentinos tomaran precisamente la vanguardia en ese negocio. Como sea, mis estimados, mis queridos, la guerra de la Triple Alianza fue brutal. Literalmente un genocidio llamado guerra. Pero bueno, nos tenemos que ir, hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre nos quedamos con nuestros amigos de Carlos Herrera que hacen posible este programa, porque no sé si ustedes saben, pero hablar de acero en Chile, por cierto que es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables, tanto a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, experiencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día y bueno, nos vemos mañana en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.